Le agradezco el contacto al defensor del pueblo, Pedro Callisaya, que presentó un recurso contra autoridades gubernamentales. ¿Por qué causa? ¿Por qué situación? Esto de esta mala costumbre de presentar a las personas públicamente, no en conferencias de prensa, usted recordará, a los delincuentes, bueno, supuestos delincuentes, a personas, las presentan ahí en público frente a los medios de comunicación. Ahí están, estos son los, vulnerando absolutamente la presunción de inocencia. Claro, usted dirá, sí, pero que los presenten. Bueno, es que hay derechos que todos los tenemos, ¿no? Y una situación en la que en algún momento hasta usted podría estar por algo que lo acusan y fácilmente lo pongan, ahí lo presenten frente a las cámaras y le digan, ahí está, ese. Oiga, se ha comprobado, se ha investigado, está totalmente verificado con pericias y todo que ha sido él. El defensor del pueblo presentó un recurso, ayer fue la audiencia y la justicia en una de las salas constitucionales de La Paz le dijo al gobierno: señores, ustedes no pueden presentar a las personas así, no pueden hacerlo. Y además en el caso de esta señora Reina, que desapareció junto a sus hijos y la encontraron en un alojamiento, ustedes recordarán, la presentaron también frente a los medios. Ahí está, esta es la madre que había dejado a sus hijos. ¿Bajo qué argumento sólido la presentación? La justicia ayer le dijo al gobierno: señores, ustedes tienen que resarcir esto, rectificarse, retractarse o lo que fuera por la presentación de esta señora, que después no fue lo que ustedes dijeron. Pedro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día, bienvenido, le agradezco por estos minutos que nos está dando. Pedro, esto va a sentar un precedente muy importante. ¿Le sorprendió a usted, Pedro, que la justicia procediera de esa manera? Porque lo más probable, hipotéticamente, era que la justicia diga: no, lo que ha hecho el gobierno es una maravilla, está muy bien, siga adelante, continúe. Pedro, ¿qué conclusiones le deja esta audiencia y la decisión? Lo escuchamos. Buenos días, Pedro Saúl. Por intermedio suyo, un fuerte abrazo, saludo a toda la población boliviana. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha planteado esta acción de protección de privacidad en favor de una ciudadana por esta práctica vulneratoria de derechos humanos, que es la exhibición innecesaria de personas aprehendidas como si fuesen culpables, ¿no? Nosotros hemos diseñado una estrategia que tiene que ver con agotar la vía interna, la vía nacional, para ver qué resultados iba a tener esta situación. Afortunadamente, la justicia constitucional ha tutelado esta situación, que no había mayor argumento en contra, porque ya hay incluso, Pedro Saúl, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Valencia versus Bolivia, que declara al Estado boliviano culpable de la vulneración de derechos e inclusive le da un monto exorbitante como parte del resarcimiento que debe hacerse a estas personas, ¿no? Y que por supuesto nosotros lo pagamos como ciudadanos bolivianos seguramente. Entonces, esta era la estrategia: agotar la vía interna para posteriormente, en caso negativo, asumir otras instancias que superan lo nacional exclusivamente. Reitero, la decisión es muy importante, marca un hito en la jurisprudencia constitucional, porque no solamente se conoce que hay la vulneración de esos derechos, sino que también proscribe la posibilidad de que se puedan reiterar este tipo de actuaciones, excepto en determinados casos con la exposición de fotografías, para el caso, por ejemplo, de un rebelde, de una persona que esté buscándosela a ella, o finalmente una persona que, habiendo sido encontrado infraganti, no se encuentra el proceso, es decir, únicamente para fines investigativos y no como sanción anticipada. Pedro, usted obviamente conoce bien las normativas. Yo voy a reiterar esto. Yo no entiendo por qué el poder siempre se toma la libertad de violar la ley.
y luego exigirnos a nosotros los ciudadanos el cumplimiento. Esa me parece una bajeza, una doble moral, pero de lo más repudiable. Y claro, luego las autoridades no quieren que se les diga nada, Pedro, a través de los medios de comunicación. Mire, Código de Procedimiento Penal, artículo 296, aprehensión, dice: en los casos que este código autoriza a aprehender a los imputados, los miembros de la policía deberán cumplir con los siguientes principios básicos de actuación. Son varios numerales e incisos, me voy al 4. Dice, son 8 en realidad los numerales, pero el 4, bien clarito. Funciones, cosas que debe hacer la policía. No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas. Artículo 296, Código de Procedimiento Penal, ley plenamente vigente en Bolivia. La policía y el ministro de gobierno, el actual ministro y otros, se pasaron por el forro, por no decir otra cosa, el Código de Procedimiento Penal y este artículo. Ahora, defensor, ¿a ellos quién les ajusta cuentas? Porque si yo hago algo de eso, me descargan encima mi cabeza todo el código, ¿no? Y me dicen, oh, ciudadano vulnerador, aquí está, pues ha cometido. ¿A ellos quién les va a decir algo? A la policía y al ministro por haber vulnerado esto, defensor. ¿Qué le podríamos responder a la gente? Definitivamente, Pedro Saúl, nosotros, por ejemplo, el año pasado hemos emitido una resolución defensorial asumiendo justamente ese artículo 296, porque en los casos que hemos revisado, que eran 39 casos, que hemos hecho una revisión histórica de estas exhibiciones, desde el 2009 hasta el 2023, son aproximadamente 39 incidentes de exposición que se han suscitado, ¿no? Y en muchos de ellos con personas que han sido posteriormente absueltas, ¿no? Como el caso del señor taxista en el bebé Alex, donde desafortunadamente ha fallecido sin tener la posibilidad de que se le pueda impartir justicia, esto de reparación frente a esa exhibición pública que se ha dado. Por eso es que hemos emitido la resolución defensorial asumiendo todos, y lamentablemente, Pedro, lo que ha sucedido es que después de notificada la resolución defensorial han continuado exhibiendo, y por eso es que se ha suscitado el caso de esta ciudadana, ¿no? Y eso ha motivado a que nosotros podamos plantear esta acción de protección de privacidad. En este caso en concreto, la reparación va a vincularse a un tema de hacer la rectificación en las mismas condiciones en las que se ha hecho la vulneración del derecho a la imagen, la honra, la dignidad de esta persona. Esperamos que se pueda cumplir inmediatamente. Nosotros vamos a hacer el monitoreo también, exigiendo a la Sala Constitucional que pueda exigir el cumplimiento de su disposición. Pedro, mire usted, se pasan por el forro el Código Penal, se pasan por el forro a la Defensoría del Pueblo. No sé si ahora se pasarán por el forro a la justicia, porque después de eso, ¿quién más? Al Tribunal Celestial de Dios, por ahí también se lo van a pasar por el forro. Es increíble, Pedro, el actuar abusivo, de abuso de poder de quienes ejercen precisamente eso, el poder. Pedro, si quienes fueron víctimas de estas presentaciones y para el colmo luego resulta que no fueron, pasó incluso que hasta la policía tuvo que pedir disculpas y decir, no, sí van a perdonar, no había sido. Si estuviéramos en otro país mucho más serio, estas personas podrían pedirle al Estado un resarcimiento acudiendo a la justicia local o en todo caso a la justicia internacional, que ya es más complicado, pero estarían en todo su derecho de exigir un resarcimiento y quién sabe lo lograrían. Pedro, ¿qué dice? Sí, el Código de Procedimiento Penal establece para el caso de sentencias absolutorias o sobreseimientos
un pequeño procedimiento que se llama de reparación, ¿no? Y sin embargo, también al tratarse de una reparación que generalmente es patrimonial, tiene que activarlo el interesado, la persona interesada, para ver esta posibilidad. De hecho, hay una manifestación del último incidente que hemos tenido de la persona que ha sido detenida por algunos días, por varios días, y luego ha sido liberada porque ha aparecido justamente la ciudadana y sus hijos que aparentemente estaban ausentes, desaparecidas. Él ha manifestado que va a iniciar un proceso de esa naturaleza, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente. Pero también, Pedro Saúl, creo que hay que hacer un ejercicio reflexivo en todo lo que está pasando. Definitivamente, el Estado, como garante de los derechos de todas las bolivianas y bolivianos, es el primer responsable por cualquier vulneración que se dé, tan grosera como en estos casos, de exhibir a las personas innecesariamente. Entonces la gente ya no tiene miedo, pues, ni siquiera al juez, ya le tiene miedo al que lo exhibe, al policía o al ministro de gobierno o a quien está utilizando ese componente fáctico. Pero ahí también creo que es bueno reflexionarlo. Las personas desde la sociedad que recibimos estos mensajes y lo toleramos, así como aquellos, particularmente los medios, que amplifican esos mensajes vulneratorios, también tenemos que mesurar nuestra actuación para que este tipo de situaciones no se puedan convertir en naturales, Pedro Saúl. Hay una vulneración cuya responsabilidad es del Estado, primariamente. Pero también nosotros tenemos que buscar espacios para que no recrudezca esta violencia contra el ser humano. Esto es importante también tenerlo presente, Pedro Saúl. Defensor, después de lo que ha ocurrido ayer y este precedente que se ha sentado, a partir de ayer, no tendría que haber ni una presentación más de este tipo por parte de la policía y del ministro de gobierno, se trate de quien se trate. Debemos entender eso, defensor, a partir de esa decisión judicial, ni una presentación más. ¿Así tendría que ser? Bueno, el tenor de la resolución o de la sentencia emitida por la Sala Constitucional segunda, en su parte dispositiva segunda, dice: como garantía de no repetición, se recuerda al Ministerio de Gobierno que el Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad o que se encuentran procesadas por algún ilícito penal, no pueden ser exhibidas con las actuaciones procesales, policiales o administrativas, dice, ¿no? Excepto, dice, las excepciones que le he dado, pero solamente exhibición de fotografías. Entonces, no debería de acontecer. Si somos respetuosos de las decisiones judiciales, si estamos apostando por un país democrático con Estado de Derecho y respeto por los derechos humanos, no deberían de reeditarse este tipo de situaciones. Pedro, si vuelve la reincidencia, la recurrencia de esta práctica, porque no lo descarto, ¿a qué se arriesgan las autoridades? Policía, ministro de gobierno, comandante. Yo entiendo ya que al inicio de un proceso penal formal. Nosotros vamos a seguir monitoreando, denunciando, actuando, activando los mecanismos legales que sean necesarios si es que se suscitasen este tipo de situaciones. Lo hemos hecho anteriormente. Fíjate tú, Pedro Sol, para nosotros para nada es objetivo generar polémica y generar absolutamente ningún tipo de conflictividad. Nosotros hemos notificado con nuestra resolución defensorial el mes de diciembre del año pasado, esperando que las autoridades puedan cumplir. No lo han hecho una reiteración de este tipo de actividades que estaban recomendadas como no posibles dentro de la resolución defensorial, y hemos tenido que actuar con este tipo ya de acción que tiene un carácter coercitivo. Vamos a seguir agotando la vía nacional. Tenemos nosotros un amplio espectro de actuación internacional también. Confiamos en que las autoridades puedan mesurar y consolidar una racionalidad en este tipo de situaciones. Pedro,
¿Y cuál sería la recomendación a los medios de comunicación, a nosotros? El gobierno bien podría decir, aquí no, vengan, a otra presentación, pero nosotros decidimos, sobre todo los televisivos. A los medios, luego de esta decisión judicial, Pedro, ¿cuál sería su exhortación, su recomendación? Está claro, Pedro Saúl, no debemos amplificar este tipo de situaciones vulneratorias, porque hay un vulnerador primario, como lo decíamos, es el Estado, pero amplificar, replicar este tipo de mensajes, lo único que hace es daño al ser humano. Entonces, ese creo que es el mensaje, ser respetuosos del ser humano. Nosotros anteriormente ya habíamos reclamado por la aplicación de los medios de comunicación de este protocolo, por ejemplo, para el tratamiento informativo de violencia basada en género, ¿no? En unos momentos en los que se hacía escarnio de mujeres, se las instrumentalizaba en la política, entonces es necesario dar un mensaje también mesurado a la propia población. Ese es el gran rol que tienen los medios de comunicación. Por eso es que nosotros desde la Defensoría permanentemente estamos alertando, protestando acerca de cualquier vulneración que se dé en el ejercicio de la labor periodística, porque tiene un rol de transmisión en un Estado democrático fundamental, pero también responsabilidad de que estos mensajes sean mesurados y no maximicen, digamos, este tipo de situaciones que sabemos que tiene una intencionalidad por parte de los vulneradores primarios, que es la de mostrarse como efectivos en una situación en la que si no vamos a las causas de la criminalidad, no vamos a lograr desarticular esa reincidencia, ¿no? Pedro, de alguna manera, los medios, al acudir a esas convocatorias y presentar, mostrar a las personas, nos hacemos cómplices. Está bien, el vulnerador primario es el gobierno. No sirve como argumento para nosotros decir, pero es que el ministro nos está llamando, pues, él está convocando, entonces nosotros vamos y mostramos lo que él está mostrando. Bueno, nos convertimos en vulneradores secundarios. Hay la acción de los medios de comunicación es muy importante, es reconociendo su rol trascendental en este puente en la información que transmiten hacia la sociedad. Hay mecanismos básicos de protección, por ejemplo, difuminar los rostros de los menores de edad, omitir colocar los nombres completos. Bueno, hay muchas situaciones que se pueden utilizar como salvaguardas para que no se pueda incidir en revictimizar mucho más, ¿no? En esta situación. La labor periodística, reitero, es muy, pero muy importante, pero entiendo también que hay que mesurar algunas situaciones para que se pueda enmarcar en esta protección de derechos. Pedro, cierro con esto. El otro día hablábamos con el representante que usted tiene sobre la tortura y esas cuestiones de la Defensoría, y nos dijo, existe un alto grado de sospecha de que la policía mantiene ciertas prácticas violentas como la tortura en la investigación. Pedro, eso es muy delicado. ¿En qué tarea están? ¿Qué objetivos se han propuesto? No sé si una investigación, pero si hay ese alto grado de sospecha de que la policía está en eso, ¿qué se puede hacer, Pedro, por lo menos desde la Defensoría del Pueblo? En diferentes niveles, Pedro Saúl, nosotros desde las gestiones pasadas estamos en procesos de capacitación, información, sensibilización de los efectivos policiales, militares también, o sea, es algo permanente, pero también lo que hay brechas de impunidad, ¿no? En este último incidente que ha
sucedido con el ciudadano que estaba detenido por varios días. Él ha denunciado tortura. Nosotros nos hemos constituido en parte, en denunciante en ese proceso, y actualmente estamos haciendo el monitoreo y seguimiento para que se establezca alguna responsabilidad. Hemos hablado con las autoridades fiscales, le hemos dicho que el peor mensaje que se puede dar a la población es tratar de ocultar este hecho. Se tienen que establecer responsables. Así se cierra la brecha de impunidad y así se da un mensaje claro a la población en el sentido de que no podemos tolerar esta situación. Y me imagino que a la propia policía debería de interesarle esclarecer estos hechos, porque estamos con la lógica de construir una nueva policía, la policía del Bicentenario, respetuosa de los derechos humanos, pero este tipo de incidentes pues empañan totalmente, conjuntamente esos otros que se han ido presentando en este año nada más. El tema de volteo, el tema de robos a librecambistas, el tema de golpizas a la ciudadana, etcétera. Pedro, pero en el caso de Juan Laura, que usted dice se han convertido en parte denunciante como defensoría, ¿está avanzando la cosa? ¿Han tenido respuesta? ¿El proceso en todos sus actuados está avanzando o se quedó ahí estancado, archivado? Ayer justamente he pedido un reporte acerca de las actuaciones. Ya se encuentran emitidos los requerimientos de informe. Ha habido una equivocación por parte del fiscal, porque nosotros hemos pedido como una actuación investigativa que se haga una pericia psicológica en el IDIF. Bueno, ellos lo han referido al SLIM. Entonces, pero está avanzando con los diferentes requerimientos a paso lento, pero el compromiso nuestro es monitorear, acompañar este proceso con la finalidad de concluir estableciéndose una responsabilidad de aquellos partícipes de ese hecho denunciado por el señor, por este ciudadano. Pedro, le agradezco mucho por su tiempo, por la gentileza que ha tenido de atender nuestra llamada. Gracias, Pedro, y será hasta cualquier momento en el que volvamos a comunicarnos. Bien, gracias a Pedro Callisaya, el defensor del pueblo, por su tiempo y por habernos atendido.